Buenas tardes. ¿Se escucha, cierto? Sí. Buenas tardes, queridas hermanas, hermanos, visitas, amigos, amigas en medio nuestro. Que el Señor les bendiga en esta tarde ya y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. También saludamos a los que están conectados a través de nuestro streaming también y los que podrán visualizar este culto y bendecirse también, ser bendecidos en las semanas siguientes. Jesús es el Señor, nos decía recién el pastor Marcelo. Hemos estado reflexionando en torno a esta temática en la última semana en la iglesia. ¿Lo recuerdan, cierto? Jesús es el Señor. ¿Qué vimos la semana pasada? A ver, los buenos alumnos. ¿Jesús es el Señor de qué? De los planes, ¿cierto? Y de nuestras decisiones. Lo decía el pastor Marcelo Calcaño. ¿Cómo no olvidar algunas historias y anécdotas que nos contó también el pastor Marcelo, ¿cierto? De las malas decisiones. ¿Se acuerdan de una charla algunos de ustedes? Sí, las malas decisiones. Pues bueno, hoy día el tema que nos toca compartir y reflexionar, y doy las gracias al Señor por el privilegio de hacerlo y también el equipo pastoral por la confianza, está muy relacionado con la predicación de la semana pasada, que era Jesús el Señor de nuestras decisiones. ¿Y por qué está vinculado? Porque muchas de nuestras decisiones a veces tienen una fuerte componente financiera. Lo leíamos en el pasaje recién, en la lectura base. Y queremos decir hoy día con potencia, con fuerza, y es una enseñanza muy importante también en la Biblia. Jesús lo repitió en reiteradas ocasiones, que es el Señor del dinero. Jesús es el Señor de nuestra situación financiera. Y ese es un tema radical también para los que pretendemos ser discípulos de Él. ¿Y sabe usted que Jesús fue tan enfático en este tema? Porque Él sabía que en el tema y el asunto del dinero muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Y quiero traerle una historia bastante antigua, pero yo creo que refleja así, pero de forma ya amplificada, lo que sería una mala decisión relacionada con el dinero. Lo llevo al año 1860, mire, hartos años atrás. Imagínese una embarcación que va trasladando pasajeros desde Panamá hacia Estados Unidos. Y en un momento la embarcación sufre unos problemas mecánicos y empieza a hundirse el barco en esta travesía. Obviamente no estaban preparados al parecer para ese accidente, para ese problema, y la gente, dado que no habían suficientes botes, cuentan los relatos históricos de la época, empezó a lanzarse al mar, como una medida desesperada, dado que el barco se estaba hundiendo cada vez más. Pero había dentro de los pasajeros gente que tenía cierto dinero y que estaba viajando con su dinero. En particular una persona llevaba, miren, no tenía problemas económicos, parece, viajaba con 100 kilos de oro. Para esa época, imagínense más o menos, 100 kilos de oro. Y esta persona, dicen los relatos periodísticos, que a medida que veía que la gente se lanzaba al mar para salvar su vida, quedó ahí como de lo último, ¿me lanzo o no me lanzo? Me lanzo, pero ahí están mis 100 kilos de oro. ¿Qué decido? ¿Voy por mi vida? ¿Voy por la riqueza? ¿O trato de hacer una mezcla, bien a la chilena, aunque no era chileno? Hago una mezcla, yo soy más pillo, soy más astuto. Voy a hacer una mezcla y dice el relato que esta persona tomó algunos lingotes de oro y lo puso entre medio de su ropa y se lanzó al mar. Yo creo que usted se imagina el final de la historia, ¿no? En los periódicos de la época, el periodista que relató la crónica colocaba como título, y por eso me pareció muy interesante para partir de este tema, colocaba como título de la historia, ¿quién tenía a quién? ¿La persona tenía el dinero o el dinero tenía a la persona?
Jesús nos advierte en su palabra de que el dinero es peligroso, que lo podemos llegar a idolatrar, que podemos llegar a amar el dinero, podemos llegar a confiar en el dinero, podemos llegar a servir y vivir y obedecer en pos del dinero. Por eso queremos afirmar hoy día en estos minutos que Jesús también es el Señor del dinero y de nuestra situación financiera, sea cual sea. Y Jesús nos invita a vivir la economía del reino de Dios, que es una economía distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y no es fácil esta decisión, porque usted sabrá, se da cuenta mucho mejor que yo probablemente, de que vivimos con muchas presiones financieras. Es una realidad. Lo dijo el hermano Juan Luis Guerra varios años atrás, ¿o no? El costo de la vida sube otra vez. Hay algunos que ya casi están bailando. El hermano Juan Luis lo dijo, ¿cierto? Y después de la pandemia nos dimos cuenta cómo la inflación fue pegando, los precios suben, los ingresos no suben tanto y probablemente estamos en una encrucijada financiera no menor. El endeudamiento peligroso también es un flagelo súper fuerte en nuestra sociedad. ¿Sabe usted? No lo digo yo, lo dicen los consejeros económicos, que si usted dedica un porcentaje de su ingreso muy grande solo a pagar deudas, ¿usted podría caer en una alta carga financiera? Yo creo que lo sabemos. Se dice que si usted dedica más del 50% de sus ingresos solo a pagar deuda, cae en una categoría riesgosa. Podemos llegar a tener deuda impaga. Y se complica todo con el mensaje de Jesús, que nos lleva contra la corriente. Y muchas veces nosotros, dentro de nuestra poca sabiduría, pensamos que los problemas de dinero se solucionan con más dinero. Y todas las estadísticas demuestran lo contrario, que el que tiene más ingresos, el porcentaje de endeudamiento es mayor. Pero es una ilusión, es lo que se nos vende, y nosotros tendemos quizás a seguir esas prácticas. Esta área de la vida, no, en la iglesia no me la toquen, por favor. Dios no se mete en mi bolsillo. Déjeme aquí solito. Que Dios controle todo. Pero en el área del dinero no me digan qué es lo que hay que hacer. Que el Señor nos ayude a no tener ese corazón y al contrario, dejar ser moldeados por la palabra de Dios. Así que en esta mañana, en esta tarde ya, le invito a que revisemos algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver 5 pasajes bíblicos, porque aquí en la palabra de Dios no mi opinión es la que importa. Yo no soy ningún ejemplo, de hecho, me reía con los pastores porque este tema al primero que le pega es a mí también. No tengo solucionada la vida en estos aspectos, pero lo que quiero compartir con ustedes no son mi experiencia, ni de éxito ni de fracaso, sino que la palabra de Dios. Y vamos allá. 5 pasajes bíblicos. Los primeros 3 son pasajes de advertencia. Y los últimos 2 son pasajes de desafío y esperanza. Los vamos a ver rápidamente, así que les pido que tengamos la mayor de las atenciones también y oremos a nuestro Dios para recibir también su palabra. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, en esta mañana pedimos nuevamente que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz y que también tiene enseñanzas profundas y a la vez prácticas, Señor. Guíanos y te pedimos que toda esta semilla pueda caer en buena tierra. En tu santo nombre, amén. Primer pasaje bíblico, para los que no tienen, espero que lo podamos ahí también presentar en las pantallas, en Lucas 16, 13 al 15, que es otra versión de la que también leímos del Evangelio de Mateo. Acá está hablando Jesús. Jesús le está hablando a una multitud y al aire libre, y dentro de esa multitud habían distintas personas, y se lo cuento rápidamente. Jesús dice que nadie puede servir a 2 señores, porque al final va a menospreciar a un señor y va a amar al otro, o viceversa. Y remata Jesús diciendo, ustedes no pueden servir
a la vez a Dios y a las riquezas. En el versículo 14 dice que todo esto lo estaban escuchando los fariseos. Y dice Lucas, muy ahí el evangelista, claro, dice, a los fariseos les encantaba el dinero. Y se burlaban de Jesús. Jesús hablando esto y los fariseos se estaban burlando de Jesús. Y Jesús remata en el versículo 15 y les dice, oigan, ustedes hacen lo bueno ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta, por favor, que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La primera advertencia que nos llevamos de este pasaje es que tenemos que tomar una decisión. No podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero ¿sabe qué? Que esto que es un mensaje tan radical, contracorriente, que Jesús nos enseña, nosotros a veces caemos en la misma actitud de los fariseos. Fíjese que los fariseos eran un grupo religioso de la época que era admirado por muchos de los judíos y que incluso trataban de seguir y de cumplir la ley de Dios hasta el más mínimo detalle. Pero dice el pasaje que tenían un temita, igual que nosotros, muchos temitas ahí complicados, que a ellos les encantaba el dinero y se reían de Jesús. Porque seguramente pensaban que, qué exagerado este Jesús, que dice que hay que tomar una opción, o él o la riqueza, si está claro que se puede mezclar. Yo me imagino que eso pensaban los fariseos. No es necesario. Yo puedo el domingo venir a la iglesia, orar en público, cantar, levantar mis manos y en la semana adorar a las riquezas y seguir en pos de ellas. No hay ningún conflicto de interés. Quizás pensaban los fariseos, qué tonto este Jesús, no tiene dónde dormir y nosotros en cambio vivimos en una opulencia y una tranquilidad y a la vez adoramos a Dios. Se puede. Qué pavo este Jesús. Riámonos juntos, queridos fariseos. Se burlaban, dice el pasaje. Pero Jesús les dice claramente y les responde. Vio la actitud de ellos y les dice, oye, ustedes podrán disimular este tema, pero Dios conoce nuestros corazones. Dice Jesús, dense cuenta. Hermanos, hermanas, primera advertencia. Jesús nos invita a vivir la economía del reino de Dios, donde hay un solo Señor y no hay espacio para dos ni para compartir, porque va a haber solo espacio para amar a uno. Y si hay alguien a quien amar, Jesús dice, amemos a Dios. Segunda advertencia, rápidamente nos vamos a Lucas 12, del versículo 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. De nuevo está hablando Jesús y parte con una advertencia. Dice lo siguiente, tengan cuidado, dice Jesús, absténganse de toda la avaricia. Y fíjense la frase que viene a continuación, potente. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y de ahí Jesús les contó una parábola para reforzar la idea. Mira, había una persona que tenía ciertos excedentes, un terreno le había dado una buena cosecha y se puso a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y después de reflexionar dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y le voy a decir a mi alma, hoy que eres espectacular, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años en el futuro, te mereces descansar, comer, beber, gozar de la vida. Y la parábola ahí tiene un pequeño cambio, porque Dios aparece en la historia y dice a este personaje necio, esta misma noche van a reclamar tu vida y ¿quién se va a quedar con todo lo que has acumulado? Y la reflexión final de Jesús es, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios.
Si la primera advertencia era tomar una decisión de quién es nuestro Señor, la segunda advertencia es cuidado con la avaricia. Está tan normalizada la avaricia hoy día que prácticamente es una palabra que no se usa. No se ve necesariamente como algo negativo. Pero fíjense qué es lo que significa avaricia. La avaricia es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas solo para tu beneficio. Repito, la avaricia, el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas solo para tu beneficio. Frente a la avaricia, el Señor dice, tengan cuidado, porque quizás ustedes creen que no están siendo avaros. Creen que este mensaje es para el que está al lado. Quizás tú crees que este mensaje es para los que tienen muchos recursos, pero aquí el Señor no hace ninguna distinción de la situación financiera. A todos nos dice, tengan cuidado con la avaricia. ¿Por qué? Porque independiente de la cantidad de recursos que tú tengas, el problema principal de la avaricia es atesorarlo para tu propio beneficio. Este es un mensaje muy a contracorriente también de Jesús, de su propia sociedad y de nosotros hoy día. Dice de forma espectacular, la vida no depende de la abundancia de sus bienes. Y estamos en una sociedad donde se nos dice todo lo contrario, de que tú vales dependiendo de lo que tengas. Pero Jesús dice lo contrario. La economía del reino de Dios va por otro camino. Y Jesús nos repite, cuidado. ¿Sabe que un pastor que falleció hace unos meses atrás, muy conocido, que escribió muchos libros y de una gran trayectoria, él contaba que le había tocado aconsejar a una cantidad grande de hermanos en su iglesia y en toda su vida? Y él recordaba con mucha tristeza que cuál era la consulta que estaba última en el ranking, el tema que menos se pedía o se mencionaba, tenía que ver con la avaricia. Porque ninguno de nosotros cree que somos avaros. Por eso Jesús dice, tengan cuidado. Porque al parecer nos creemos muy buenos quizás en esta situación, porque nuestra sociedad da a entender de que es muy bien atesorar y que nuestra vida depende de la cantidad o de la abundancia de nuestros bienes. La parábola es súper notable. Y yo me traía a la memoria algunos ejemplos. ¿Usted ha tenido alguna vez un pequeño excedente económico? ¿Algo que, un dinero extra que le llegó? Quizás algunos años atrás alguien tuvo la oportunidad de hacer algún retiro de algunas cuentas por ahí. La pregunta hoy día quizás relacionada es, ¿cómo fue que invertimos ese dinero? ¿Qué proporción se fue para nuestras propias vidas, para nuestro propio tesoro? ¿Y qué proporción se fue para bendecir a otros? ¿Estaremos muy lejos de la persona de la parábola? ¿Estaremos tan lejos de la avaricia como nosotros creemos? ¿Cómo invertimos en el reino de Dios? ¿Cuánto invertimos en el reino de Dios? Tercera advertencia. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Vamos dejando estos elementos, al final vamos a orar, hermano, y si el Señor ya está hablando tu vida, yo te pido ahí que mantengas también en tu corazón estas palabras. 1 Timoteo 6, de 9 al 10. Nos saltamos ahora al apóstol Pablo, que está escribiendo a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, y le da una serie de consejos, y fíjense los consejos que van acá. Dice, mira, los que se quieren enriquecer caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tercera advertencia. Amar al dinero nos va a terminar dañando.
Amar el dinero nos va a terminar dañando de una u otra forma. Aquí Pablo lo refleja con distintos ejemplos. Primero dice, te vas a volver esclavo de tus propios deseos. ¿Le ha pasado a usted de repente o a otra persona, amigo o conocido, que ha deseado mucho algo pensando que eso, si se cumple, va a traer cierto grado de satisfacción y al final uno después piensa, ojalá nunca se hubiera cumplido este deseo? Trae más problemas que soluciones. El amor al dinero te puede esclavizar. Lo segundo, que está en el mismo versículo 9, el amor al dinero te puede dañar, te puede hundir en la ruina y en la destrucción. ¿Alguno de ustedes se ha sentido empantanado, como que está en un pantano, en un momento de mucha aflicción económica? Que trata de salir, pero cada movimiento que da se hunde un poquito más. El amor al dinero nos puede hundir, dice el apóstol Pablo. Pero una de las cosas más peligrosas está en el versículo 10, que dice que el amor al dinero nos puede llegar a desviar de la fe. Desviar de la fe. Y aquí, hermanos, les quiero llevar a otro pasaje bíblico, que también es de Jesús. Y por favor, seguramente usted conoce la historia en alguna de sus versiones. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Que Jesús cuenta una historia, un relato para ayudar a enseñar algo más profundo. Y dice Jesús que había un sembrador que andaba con varias semillitas y sale a sembrar. Obviamente para que germinen plantas pequeñas. Y dice que lanza una semillita, cae junto al camino y llegaron los pájaros, se comieron la semilla y la semilla no pudo florecer. Dice que otra parte de la semilla cae entre las piedras, pero que la plantita no pudo tener raíces y también murió. Pero lo que quiero que se pongan en el lugar y que lo recuerden es que dice en esa parábola que hay una semilla que cae entre los espinos. ¿Se acuerdan? Cae entre espinos. Y dice el pasaje que la semilla logra germinar un poquito. ¿Pero qué es lo que hacen los espinos? Ahogan a la planta y no puede madurar esa planta. Jesús, cuando interpreta la parábola, dice, ¿saben qué significan los espinos en la vida? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Querida hermana, querido hermano, cuando tú has estado en algún problema financiero, quizá ahora mismo, o estás con muchas preocupaciones, sientes como este ahogo, estos espinos en tu vida. Si el Señor te está hablando, yo te pido que vayas guardando esa palabra también que es para ti y es para mí. 3 advertencias. Pero lo bueno es que el Señor no nos advierte nomás. El Señor también nos da el camino y la solución. Y los últimos 2 puntos que vamos a revisar, los últimos 2 pasajes bíblicos, tienen que ver con desafíos que el Señor nos pone. Vamos al primero. Está en Hebreos 13, 5 y 6. Y nos preparamos también para orar al respecto. Hebreos 13, 5, 6. El autor del libro de Hebreos lo va comentando aquí y hace varios consejos también relacionados con el tema. Manténganse libre del amor al dinero, insiste en esto, manténganse de forma cotidiana, al día a día. Pero fíjese en la segunda frase. Conténtense con lo que tienen. Durísima palabra del Señor para nosotros. Conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y sigue el pasaje, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El primer desafío para ir saliendo de todas estas complicaciones y irnos a la economía del reino de Dios es que seamos agradecidos.
que nos contentemos con lo que tenemos, que practiquemos la gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias por las cosas sencillas de la vida? A veces hasta la gratitud por la comida pasa a ser una rutina. A veces ni siquiera damos gracias por poder respirar, poder tener un techo y tantas bendiciones que el Señor nos da. Porque nosotros creemos que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor, no es por nuestro propio esfuerzo. Y deberíamos tener una vida de la cual brotara nuestra gratitud. Y eso trae contentamiento al corazón. Nos quita ese dicho de que el pasto del vecino siempre es más verde que el mío. Que siempre estoy como ambicionando lo que otros tienen, el estándar de vida que otros tienen. Contentémonos con lo que tenemos, nos enseña Pablo. ¿Y por qué nos debemos contentar? Porque las promesas del Señor están en su palabra. Y si Dios ha dicho que nunca te dejará y que jamás te abandonará, hay mucho aquí que podemos decir amén, ¿o no? Que en los momentos más duros de la vida el Señor ha estado, no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Pero también podemos dar testimonio, como dice el versículo 6, que podemos decir con toda confianza, podemos testificar que el Señor es quien me ayuda y no temeré. Y no importa la situación en la cual estés pasando en este momento de tu vida, quizás estás con los espinos ya que están ahogando demasiado tu vida o tu situación, el Señor nunca te dejará, jamás te abandonará. El Señor, si es quien te ayuda, tú no debes temer a nadie, ni a la situación más compleja que esté ahí. Aquí hay un punto de esperanza para nuestras vidas y quizás es una palabra dulce como la miel para ti en este momento. De que hay una salida, pero que eso parte practicando la gratitud por las bendiciones del Señor del día a día. Y nos vamos al último punto. Primera de Timoteo, nos vamos a saltar un pasaje, nos vamos a Primera de Timoteo, versículos 6, 17 al 19. También lo escribe Pablo y dice lo siguiente: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas, es como un resumen de mucho de lo que estamos viendo. Estas riquezas son tan inseguras, sino que pon tu confianza en Dios, que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que seamos ricos en buenas obras, que seamos generosos, que estemos dispuestos a compartir lo que tenemos. De este modo atesoraremos para nosotros un seguro caudal para el futuro y obtendremos la vida verdadera. Amén. Hermosa palabra, que es nuestro último punto y es el segundo desafío frente a esta relación dañina que se podría dar con el dinero. Hermanos, no solo nos tenemos que quedar en la gratitud, sino que tenemos que ser generosos. Y dice la palabra, en el versículo 18, tenemos que estar dispuestos a compartir lo que tenemos. No la situación futura, no esperar a que cambien las circunstancias de nuestra vida, porque los espinos van a seguir estando ahí, sino que con lo que tenemos que estar dispuestos a dar. Nosotros a veces caemos en el engaño: cuando tenga más, voy a dar. Cuando se den las cosas, voy a dar. Pero está demostrado que mientras más tenemos, sigue la tendencia a dar menos, y eso también pasa en la iglesia. Hay estudios también al respecto, lamentablemente. Jesús nos invita a dar como Él dio. ¿Y cómo Él da? Con sacrificio. Dice el libro de Corintios que Jesús, a pesar de que era rico, renunció por causa de nosotros a su riqueza, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros llegamos a ser ricos. El amor sacrificial como Jesús, un amor que implica un costo, un dar que implica un costo, un dar que está orientado a la bendición de la comunidad, de los demás, no de nosotros mismos. Porque la Biblia también nos dice que hay más dicha en dar que recibir. ¿Creemos esa palabra realmente en nuestras vidas? Me acuerdo de otro pasaje bíblico en que Jesús
está en el templo viendo a la multitud que está ofrendando y hay una persona que ahí deja lo que le sobra, tiene muchos recursos, pero también se acerca una viuda y da 2 pequeñas moneditas. Y Jesús admira a esta mujer y dice, ella dio lo que tenía, dio todo su sustento, no dio lo que le sobraba. Me acuerdo también de otro pasaje bíblico en que habían ciertas iglesias en Jerusalén que estaban pasando por un duro momento económico y el apóstol Pablo comienza una colecta entre otras iglesias para ir en ayuda de sus hermanos que estaban pasando por mucha hambruna. Y saben ustedes que había una iglesia en el sector de Macedonia que el apóstol Pablo lo dice, estaban pasando ellos por extrema pobreza. O sea, una iglesia que está en extrema pobreza, ¿qué va a poder ayudar a otra que está pasando también por una situación más complicada? En la economía del mundo no es factible, pero en la economía del reino de Dios, dice el apóstol Pablo, que esa iglesia de Macedonia que estaba en extrema pobreza, cuando llegó el momento de ofrendar para la necesidad de los otros hermanos, dice que abundaron en generosidad, rogaban colaborar, dieron más de lo que podían, incluso se llegaron a entregar a ellos mismos. Un dar con renuncia. Y termino con este ejemplo. Se cuenta de algunas iglesias en el sector de África que iglesias muy pobres económicamente, que querían ir en ayuda de un sector que estaba pasando por una hambruna tremenda. Obviamente no tenían recursos quizás para ayudar, pero en el afán de un dar y de entender el dar con sacrificio, ¿saben la campaña que hicieron los hermanos de la iglesia? Ayunaron. Dejaron de alimentarse para poder entregar ese recurso y algo tan simple como una comida para aquel que no tenía nada. Dar con sacrificio es el llamado, es el desafío. Eso demuestra que el Señor, que Jesús es nuestro Señor también en nuestra situación financiera. Si hacemos eso, ¿cuáles son los resultados? Dice el versículo, que hay un seguro caudal para el futuro y obtenemos la vida verdadera. Pero ustedes saben, lo dijo el hermano Tomás, nosotros no damos para recibir algo a cambio. No damos para recibir un favor. Nosotros damos porque Dios nos dio primero a nosotros todo, su vida por nosotros. Con esto termino. Jesús dijo en otra enseñanza, donde tengas tu tesoro, allí estará tu corazón. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿dónde está hoy día tu tesoro? ¿No habrá que mover ese tesoro del lugar? Fíjense que el pasaje no dice que hay que cambiar primero el corazón. Dice primero, ve dónde está tu tesoro. Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Jesús nos invita a obedecer. Si nosotros obedecemos, nuestro corazón se va moldeando. No es al revés. Hermoso desafío, ¿no creen, hermano? Dar también de forma sacrificial. ¿Les parece si tenemos un momento de oración? Y voy a invitar aquí a nuestros pastores también para que puedan dirigir este momento. Y simplemente yo quiero resumir y recordar los puntos de esta reflexión bíblica. Quizás te hizo mucho sentido el tema de alguna de las advertencias de no servir, de que tomar una decisión a quién servir. No podemos servir a la riqueza en primer lugar. O quizás el peligro de la avaricia está entrando en nuestras vidas. O probablemente estamos amando tanto al dinero que nos está dañando en estos momentos. Quizás te tocaron los desafíos de que es momento de contentarnos con lo que tenemos, de dar gracias al Señor por lo que tengamos, sea poco o sea mucho. Y quizás has perdido la gratitud
de estas cosas sencillas. O probablemente te encuentras en una situación que hace mucho rato no das a los demás de forma sacrificial. No estamos renunciando a nada. No estamos quizás dando con toda la potencia que podíamos dar aquí en nuestra comunidad también y ayudar a otros. Quizás ese también es un tema que hay que trabajar. Yo te invito a que oremos. Invito a nuestros pastores aquí adelante y de todo corazón a que tome un acto de fe y que pase aquí adelante y que juntos pongamos esta complicada también situación en la mano del Señor, pero confiemos de que nuestro Señor nunca te dejará, jamás te abandonará. Que el Señor les bendiga.